Pero ¿no es un motivo escultórico y simple, digno del arte más antiguo, un friso interrumpido y luego continuado, en el que desarrollarían la venganza y la expiación, el crimen del viejo Karamazov que deja embarazada a la pobre loca, el movimiento misterioso, animal, inexplicado, por el que la madre, instrumento involuntario de las venganzas del destino, obedeciendo tan oscuramente a su propio instinto materno y quizá a una mezcla de resentimiento y de gratitud física por el violador, va a dar a luz a casa del viejo Karamazov. Esto es el primer episodio, misterioso, grande, augusto, como una creación de la mujer en las esculturas de Orvieto. Y como réplica, el segundo episodio, más de 20 años después, el asesinato del viejo Karamazov, la infamia sobre la familia Karamazov por la obra de ese hijo de la loca, Smerdiakov, seguido poco después por un mismo acto tan misteriosamente escultórico e inexplicado, de una belleza tan oscura y natural como el parto en el jardín del viejo Karamazov. Smerdiakov ahorcándose una vez cometido su crimen. En cuanto a Dostoyevsky, no me alejo tanto de él como usted creía al hablar de Tolstoy, que lo imitó mucho. Y en Dostoyevsky hay, concentrado, contraído y huraño todavía, mucho de lo que se encontrará desarrollado en Tolstoy. Hay en Dostoyevsky esa aspereza anticipada de los primitivos que aclararán los discípulos. Qué lata, querido, que sea usted tan perezoso. Fíjese usted, ve la literatura de una manera más interesante de lo que nos la hacían estudiar, aquellos deberes que nos mandaban sobre Esther. Señor, ¿se acuerda? Me dijo riendo. Menos por burlarse de sus profesores y de sí misma que por el placer de volver a encontrar en su memoria, en nuestra memoria común, un recuerdo ya un poco remoto. Pero mientras me hablaba, y cuando yo pensaba en Vintel, a su vez era la otra hipótesis, la hipótesis materialista, la de la nada, la que se presentaba a mi mente. De nuevo me ponía a dudar. Me decía que después de todo, si las frases de Vintel parecían la expresión de ciertos estados del alma, análogos al que había sentido saboreando la magdalena mojada en la taza de té, nada me aseguraba que la vaguedad de tales estados fuese un indicio de su profundidad, no simplemente de que aún no hemos sabido analizarlos, y que por lo tanto no habría nada más real en ellos que en otros. No obstante, aquella felicidad, aquel sentimiento de certidumbre en la felicidad, mientras bebía la taza de té, mientras respiraba en los campos elíseos un olor a bosque antiguo, no era sin embargo una ilusión. En todo caso, me decía el espíritu de la duda, aun cuando esos estados son en la vida más profundos que otros y por eso mismo no pueden analizarse, porque ponen en juego demasiadas fuerzas de las que todavía no nos hemos dado cuenta. El encanto de ciertas frases de Vintel hace pensar en ellos porque tampoco él es analizable, mas esto no prueba que tenga la misma profundidad. La belleza de una frase de música pura parece fácilmente la imagen o al menos el parentesco de una impresión no intelectual que hemos tenido, pero simplemente porque tampoco es intelectual. ¿Y por qué entonces creemos particularmente profundas esas frases misteriosas que obsesionan a ciertos cuartetos y a ese concierto de Vintel? Por otra parte, no era solo música suya lo que me tocaba Albertine. Para nosotros la pianola era por momentos como una linterna mágica científica, histórica y geográfica, y en las paredes de aquella habitación de París provista de invenciones más modernas que las de Combray, veía yo extenderse, según tocara Albertine un trozo de Rameau o de Borodin, ya un tapiz del siglo XVIII sembrado de amorcillos sobre un fondo rosa, ya la estepa oriental donde las sonoridades se apagan en lo ilimitado de las distancias y el fieltro de la nieve. Y aquellos decorados fugitivos eran, por otro lado, los únicos de mi cuarto, porque si en el momento de haberlos heredado de mi tía Leonie me había prometido convertirme en coleccionista como Swann, comprar cuadros, estatuas, todo mi dinero iba a parar a los caballos, a un automóvil, a toilets para Albertine. Pero ¿no contenía mi cuarto una obra de arte más preciosa que todas esas? Era la propia Albertine. La miraba. Me resultaba extraño pensar que era ella, a la que tanto tiempo había creído imposible incluso de conocer,
la que hoy, animal salvaje domesticado, Rosa al que yo había proporcionado el Rodrigón, el marco, la espaldera de su vida, estaba sentada así cada día en su casa a mi lado, delante de la pianola, adosada a mi librería. Sus espaldas, que yo había visto encorvadas y taimadas cuando traía los clubs de golf, se apoyaban en mis libros. Sus bellas piernas, que el primer día había imaginado con razón que habían movido durante toda su adolescencia los pedales de una bicicleta, subían y bajaban alternativamente sobre los de la pianola, donde Albertín, ahora de una elegancia que me la hacía sentir más mía, porque era de mí de quien le venía, posaba sus zapatos de tela dorada. Sus dedos, antes familiarizado con el manillar, se posaban ahora sobre las teclas como los de una Santa Cecilia. Su cuello, cuyo contorno, visto desde mi cama, era lleno y fuerte, parecía, a aquella distancia y bajo la luz de la lámpara, más rosa, aunque menos rosa que su rostro inclinado de perfil, al que mis miradas, surgiendo de las profundidades de mí mismo, cargadas de recuerdo y ardientes de deseo, añadían tal brillantez, tal intensidad de vida que su relieve parecía alzarse y girar con la misma potencia casi mágica de aquel día en el hotel de Balbec, en que mi vista se había enturbiado por mi excesivo deseo de besarla. Yo prolongaba cada superficie de aquel rostro más allá de lo que podía ver y bajo aquella que me la ocultaba y que sin embargo me hacía sentir mejor. Párpados que entornaban los ojos, cabellera que ocultaba la parte superior de las mejillas, el relieve de aquellos planos superpuestos, como en un mineral en el que el ópalo aún está incrustado. Los ojos eran como dos pupilas placas pulimentadas todavía, vueltas más brillante que el metal, sin dejar de ser más resistente que la luz, y hacían surgir en medio de la materia ciega que las domina algo parecido a las alas de seda malva de una mariposa que se habrían puesto bajo cristal. Y el pelo negro y crespo, mostrando distintas figuras según que Albertín se volviese hacia mí para preguntarme qué debía tocar, tan pronto un ala magnífica, aguda en su punta, ancha en su base, negra, emplumada y triangular, como trenzando el relieve de sus rizos en una cadena potente y varia, llena de crestas, de líneas divisorias, de precipicios, con su ondear tan rico y múltiple que parecía ir más allá de la habitual variedad de la naturaleza, y responder más bien al deseo de un escultor que acumula las dificultades para poner de relieve la desenvoltura, la fogosidad, los matices, la energía de su ejecución. Hacían resaltar todavía mejor, interrumpiéndola para recubrirla, la curva animada y como la rotación del rostro liso y rosa, con el barniz mate de una madera pintada. Y en contraste con tanto relieve, pero también con la armonía que los unía a ella, que había adaptado su actitud a su forma y a su uso, la pianola que la ocultaba a medias, como una caja de órgano, la biblioteca, todo aquel rincón del cuarto parecían reducidos a no ser otra cosa que el santuario iluminado, el pesebre de aquel ángel músico, obra de arte que, dentro de un momento, por una dulce magia, iba a liberarse de su hornacina y ofrecer a mis besos su sustancia preciosa y rosada. Pero no, Albertín no era en absoluto para mí una obra de arte. Yo sabía lo que era admirar a una mujer de un modo artístico. Había conocido a su amo. Por mí mismo era, además, fuera quien fuese la mujer de que se tratase, incapaz de hacerlo, por carecer del mínimo espíritu de observación exterior, por no saber nunca qué era lo que veía, y yo mismo quedaba maravillado cuando Swann añadía retrospectivamente para mí una dignidad artística, comparándola en provecho mío, como se complacía en hacerlo lleno de galantería ante la propia interesada, con algún retrato de Luini, encontrando en su toilette el vestido o las joyas de un cuadro de Giorgione, a una mujer que me había parecido insignificante. Nada parecido en mi caso. A decir verdad, incluso cuando empezaba a mirar a Albertín como un ángel músico maravillosamente patinado y por cuya posesión me felicitaba, no tardaba en volvérseme indiferente, y muy pronto me aburría a su lado, aunque esos instantes durasen poco. Solo se ama aquello
en lo que se persigue algo inaccesible. Solo se ama lo que no se posee. Y muy pronto volví a darme cuenta de que no poseía Albertín. Por sus ojos veía pasar tan pronto la esperanza como el recuerdo, quizás el remordimiento de alegrías que yo no conseguía adivinar, a las que en ese caso prefería renunciar antes que decírmela, y en las que, al captar solo ese resplandor en sus pupilas, yo ya no percibía más que el espectador al que no han dejado entrar en la sala y que, pegado al cristal de la puerta vidriera, no puede distinguir nada de lo que pasa en el escenario. No sé si este era su caso, pero qué cosa extraña, como un testimonio en los más incrédulos de una fe en el bien, esa perseverancia en la mentira de todos los que nos engañan, porque por más que se les diga que su mentira hace más daño que la confesión, por más que lo entienda, volverán a repetir al cabo de un instante para seguir conformes con lo que al principio nos han dicho que eran o con lo que nos han dicho que éramos para ellos. Así es como un ateo que tiene apego a la vida se deja matar para no dar un mentis a la idea que tiene de su valor. A la idea que se tiene de su valor. Durante esas horas, a veces veía flotar sobre ella, en sus miradas, en su mueca, en su sonrisa, el reflejo de aquellos espectáculos interiores cuya contemplación la volvía esas noches distinta, alejada de mí, a quien le eran negados. ¿En qué está pensando, querida? En nada. A veces, para responder a ese reproche que le hacía de no decirme nada, tan pronto me decía cosas que no ignoraba, que yo sabía igual de bien que todo el mundo, como esos hombres de Estado que nunca os anunciarán la menor noticia, pero que os hablan en cambio de la que habéis podido leer en los periódicos de la víspera. Como me contaba sin precisión ninguna, en una especie de falsas confidencias, ciertos paseos en bicicletas que daba en Balbec el año antes de conocerme, y como si tiempo atrás yo hubiese adivinado en el gesto, con toda esa actitud, deducido por ella, que debía de ser una muchacha muy libre dado que hacía excursiones muy largas, la evocación de aquellos paseos insinuaba entre los labios de Albertín la misma sonrisa misteriosa que me había seducido los primeros días, en el malecón de Balbec. También me hablaba de los paseos que había dado con unas amigas por la campiña holandesa, de sus regresos a Ámsterdam por la noche, a horas tardías, cuando una multitud compacta y alegre de personas, en gran parte conocidas para ella, inundaba las calles, las orillas de los canales, cuyos fuegos innumerables y fugaces creía yo ver reflejarse en los ojos brillantes de Albertín como en los cristales inciertos de un rápido coche. La supuesta curiosidad estética, ¿cuánto más merecería el nombre de indiferencia comparada con la curiosidad dolorosa, incansable, que yo tenía de los lugares en que Albertín había vivido, de los que había podido hacer cierta noche, de lo que había podido hacer cierta noche, de las sonrisas, de las miradas que había tenido, de las palabras que había dicho, de los besos que había recibido? No, los celos que un día había sentido por Saint-Loup nunca me hubieran dado de haber persistido esa inmensa inquietud. Aquel amor entre mujeres era algo demasiado desconocido, cuyos placeres y calidad nada me permitían imaginar con certeza, con precisión. Cuántas personas, cuántos lugares, aunque no le concerniesen directamente, vagos lugares de placer donde habría podido saborearlos, ambientes donde hay mucha gente y le rozan a uno. Albertín había logrado introducir en mi corazón, como quien, haciendo pasar delante de sí, en la puerta, a su propio séquito, hace entrar en el teatro a toda una compañía, desde el umbral de mi imaginación o de mi recuerdo, donde no me importaba nada. Ahora, el conocimiento que yo tenía de ellos era interno, inmediato, espasmódico, doloroso. El amor es el espacio y el tiempo hechos sensibles al corazón. Y sin embargo, enteramente fiel, quizá no hubiera soportado infidelidades que habría sido incapaz de concebir. Pero lo que me torturaba imaginar en Albertín era mi propio deseo perpetuo de agradar a nuevas mujeres, de esbozar nuevas aventuras. Era suponerle una mirada que yo mismo, el día anterior, incluso a su lado, no habría podido dejar de dirigir hacia las jóvenes ciclistas sentadas
a las mesas del Bois de Boulogne. Así como no hay conocimiento, casi puede decirse que no hay celos más que de uno mismo. La observación cuesta poco. Solo del placer sentido por uno mismo puede sacarse saber y dolor. En los ojos de Albertine, en el brusco encendimiento de su tez, sentía yo por momentos una especie de relámpago de calor pasar furtivamente por regiones más inaccesibles para mí que el cielo y en las que evolucionaban los recuerdos, para mí desconocidos, de Albertine. Entonces esa belleza que, pensando en los años sucesivos en que conociera a Albertine, bien en la playa de Balbe, bien en París, la habían encontrado hacía poco y que consistía en que mi amiga se desenvolvía en tantos planos y contenía tantos días pasados, esa belleza adquiría para mí algo de desgarrador. Bajo aquel rostro que se sonrojaba sentía entonces esconderse, como un abismo, el inagotable espacio de las noches en que no había conocido a Albertine. Podía desde luego sentar a Albertine en mis rodillas, coger su cabeza entre mis manos, podía acariciarla, pasar largamente mis manos por ella, pero como si hubiera manejado una piedra que encierra la salubridad de los océanos inmemoriales o el rayo de una estrella, sentía que sólo tocaba la envoltura cerrada de un ser que, por su interior, accedía al infinito. ¿Cuánto sufría yo por esa posición a que nos ha reducido el olvido de la naturaleza, que, al instituir la división de los cuerpos, no pensó en hacer posible la interpretación de las almas? Y me daba cuenta de que Albertine no era siquiera para mí, porque si su cuerpo estaba en poder del mío, su pensamiento escapaba al alcance de mi pensamiento. La maravillosa cautiva con la que había querido enriquecer mi morada sin dejar de ocultar tan perfectamente su presencia, incluso a los que venían a verme y que no la suponían al final del pasillo en la habitación vecina, como aquel personaje de quien todo el mundo ignoraba que tenía encerrada en una botella a la princesa de la China. Era más bien como una gran diosa del templo que me invitaba de una forma acuciante, cruel y sin salida a la búsqueda del pasado. Y si hubiera tenido que perder por ella años, mi fortuna, y con tal de poder decirme, lo cual por desgracia no es seguro, que ella no lo ha perdido, nada tengo que lamentar. Sin duda, hubiera sido preferible la soledad, más fecunda, menos dolorosa, pero la vida de coleccionista que Swann me aconsejaba, que M. de Charlus me reprochaba no conocer cuando, con una mezcla de ingenio, de insolencia y de buen gusto, me decía: «¡Qué casa tan fea la suya! ¡Qué estatuas! ¡Qué cuadros largamente perseguidos y por fin poseídos, incluso en el menor de los casos contemplados con desinterés, me habrían dado acceso, como la pequeña herida que cicatrizaba bastante deprisa, pero que la torpeza inconsciente de Albertine, de los indiferentes o de mis propios pensamientos no tardaba en volver a abrir? Aquella salida fuera de uno mismo, aquel camino de comunicación privado, pero que da a la carretera general por donde pasa lo que no conocemos hasta el día en que lo sufrimos, la vida de los demás. A veces había un claro de luna tan bello que, apenas una hora después de que Albertine se hubiese acostado, me llegaba hasta su lecho para decirle que mirara por la ventana. Estoy seguro de que era por eso por lo que iba a su cuarto, y no para cerciorarme de que estaba desde luego allí. ¿Qué evidencia había de que pudiese y desease escapar? Si hubiera necesitado una colusión inverosímil con François. En la oscura alcoba yo no veía, sobre la blancura de la almohada, más que una delgada diadema de cabellos negros, pero oía la respiración de Albertine. Su sueño era tan profundo que vacilaba en acercarme hasta la cama. Me sentaba en el borde. El sueño seguía fluyendo con el mismo murmullo. Lo que es imposible decir es hasta qué punto eran alegres sus sueños. La besaba, la sacudía. Enseguida dejaba de dormir, pero sin un solo instante de intervalo se ponía a reír. Me decía echándome los brazos al cuello: «Precisamente estaba preguntándome si no vendrías», y reía tiernamente a más no poder. Si hubiera dicho que su encantadora cabeza, cuando dormía, solo estaba llena de alegría, de ternura y de risa, y al despertarla no había hecho otra cosa, como cuando se abre una fruta, de exprimir el zumo chorreante que apaga la sed. El invierno, mientras tanto, llegaba a su fin. Volvió la estación bella y a menudo, cuando
Cuando Albertín acababa de darme las buenas noches, mi cuarto, mis cortinas, la pared por encima de las cortinas, estaban todo oscuras todavía. En el jardín de las monjas vecinas oía, rica y preciosa en el silencio como un armonio de iglesia, la modulación de un pájaro desconocido que ya cantaba maitines al modo lidio, y en medio de mis tinieblas ponía la rica nota clamorosa del sol que él ya veía. Pronto menguaron las noches, y antes de las antiguas horas de la mañana ya veía yo la blancura cotidianamente aumentada de la luz sobrepasar las cortinas de mi ventana. Si me resignaba a dejar que Albertín siguiese haciendo aquella vida en la que, pese a sus denegaciones, me daba cuenta de que tenía la impresión de estar prisionera, solo era porque cada día estaba seguro de que al día siguiente podría ponerme, al mismo tiempo que a trabajar, a levantarme, a salir, a preparar una excursión hacia alguna propiedad que compraríamos y donde Albertín podría llevar con más libertad y sin inquietudes para mí la vida de campo, de mar, de navegación o de caza que le gustase. Pero al día siguiente, de ese tiempo pasado que sucesivamente yo amaba y detestaba en Albertín, ya que, cuando se trata del presente, cada cual tiende por interés, por cortesía, por piedad, a tejer tras él, y nosotros una cortina de mentiras que tomamos por la realidad, ocurría que, retrospectivamente, una de las horas que lo componían, e incluso de las que había creído conocer, me prestaban de pronto un aspecto que ya no se intentaba ocultarme, y que era totalmente distinto de aquel bajo el que ella se me había aparecido. Detrás de determinada mirada, en lugar del pensamiento bueno que había creído ver en el pasado, era un deseo insospechado hasta entonces lo que se revelaba, alienándome una nueva parte de aquel corazón de Albertín que yo había querido asimilado al mío. Por ejemplo, cuando André había abandonado Baalbek en el mes de julio, Albertín nunca me había dicho que debiese volver a verla pronto. Y yo pensaba que había vuelto a verla antes incluso de lo que ella creyera, porque, debido a la enorme tristeza que se apoderó de mí en Baalbek, aquella noche del 14 de septiembre, Albertín me había hecho el sacrificio de no quedarse y regresar inmediatamente a París. Cuando llegó el 15, yo le había pedido que fuese a ver a André y le había dicho: ¿se puso contenta André al volver a verla? Pero ahora había venido Madame Montaigne para traer no sé qué cosa a Albertín. La vi un momento y le dije que Albertín había salido con André. Han ido a dar un paseo por el campo. Sí, me respondió Madame Montaigne. Albertín no es exigente en eso del campo. Por ejemplo, hace 3 años tenía que ir todos los días a Les Buttes-Chaumont. Ante ese nombre de Buttes-Chaumont, donde Albertín me dijera que no había estado nunca, se me cortó la respiración un instante. La realidad es el más hábil de los enemigos. Pronuncia sus ataques contra el punto de nuestro corazón donde no lo esperábamos y donde no habíamos preparado ninguna defensa. ¿Había mentido Albertín a su tía entonces, diciéndole que iba todos los días a Les Buttes-Chaumont, o a mí después diciéndome que no las conocía? Menos mal, añadió Madame Montaigne, que esa pobre André se irá pronto a un campo más vivificante, el verdadero campo. Lo necesita. Tiene tan mala cara. Lo cierto es que este verano no ha tomado todo el aire que le es tan necesario. Piense que se marchó de Baalbek a finales de julio, creyendo que volvería en septiembre. Pero como su hermano se dislocó la rodilla, no ha podido volver. Es decir, que Albertín la esperaba en Baalbek y me lo había ocultado. Cierto que había sido tanto más amable su propuesta de volver conmigo, a menos que... Sí, recuerdo que Albertín me habló de ello, no era cierto. Pero ¿cuándo ocurrió ese accidente? Todo esto está algo confuso en mi cabeza. Pues en cierto sentido ocurrió en el momento más oportuno, porque un día después empezaba el alquiler de la casa y la abuela de Andrés se habría visto obligada a pagar un mes para nada. Él se rompió la pierna el 14 de septiembre. André tuvo tiempo de telegrafiar a Albertín el 15 por la mañana que no iría, y Albertín de avisar a la agencia. Un día más tarde, y el alquiler corría hasta el 15 de octubre. Por eso, sin duda, cuando Albertín, cambiando de idea, me dijo: vayámonos esta noche, lo que estaba viendo era un piso que yo no conocía, el de la abuela de André, donde nada más volver iba a poder encontrar a la amiga que, sin que yo lo sospechase, había querido volver a ver pronto en Baalbek.
Las palabras tan amables que dijera para regresar conmigo, en contraste con su obstinada negativa de poco antes, yo había tratado de atribuirlas a un giro de su buen corazón. Era simplemente el reflejo de un cambio ocurrido en una situación que ignoramos, y que es todo el secreto de la variación de conducta de las mujeres que no nos aman. Nos niegan obstinadamente una cita para el día siguiente porque están cansadas, porque su abuelo exige que cenen con él. Pues venga después, insistimos. Me obliga a quedarme hasta muy tarde. Quizá me acompañe a casa. Y es que tienen una cita con alguien que les gusta. De pronto éste deja de estar libre, y vienen a decirnos cuánto lamentaban habernos dado un disgusto, y que, mandando a paseo al abuelo, se quedarán a nuestro lado, que es lo único que les interesa. Habría querido reconocer estas frases en el tipo de lenguaje que Albertín me había dirigido en Baalbek el día de mi partida, aunque quizá no debía limitarme a ellas, sino recordar para interpretar este lenguaje dos rasgos peculiares del carácter de Albertín. Dos rasgos del carácter de Albertín me volvieron en ese momento a la mente, uno para consolarme, el otro para desolarme, porque encontramos de todo en nuestra memoria. Es una especie de farmacia de laboratorio de química donde ponemos al azar la mano pronto sobre una droga calmante como sobre un veneno peligroso. El primer rasgo, el consolador, fue esa costumbre de hacer que una misma acción sirviese para el placer de varias personas, esa utilización múltiple de cuanto ella hacía que era característico de Albertín. Era muy propio de su carácter. Al regresar a París, el hecho de que Andrés no volviese podía hacerle incómoda la permanencia en Baalbek sin que esto significara que no pudiera prescindir de André. Sacar de ese solo viaje una ocasión para contentar a dos personas que amaba sinceramente, a mí, haciéndome creer que era para no dejarme solo, para que no sufriese, por devoción hacia mí, a André, convenciéndola de que, como ésta no iba a Baalbek, ella no quería seguir allí un instante más, que había prolongado su estancia solo para verla y que acudía inmediatamente a su lado. Pero de hecho, la marcha de Albertín conmigo sucedió de una forma tan inmediata, por una parte, a mi pena, a mi deseo de volver a París, por otra, al telegrama de André, que era completamente natural que André y yo, ignorando respectivamente ella mi pena, yo su telegrama, hubiésemos podido creer que la marcha de Albertín era consecuencia de la única causa que cada uno de nosotros conocía, y a la que seguía en efecto a tan pocas horas de distancia y de manera tan inopinada. Y en este caso yo podía seguir creyendo que el de acompañarme había sido el verdadero propósito de Albertín, quien, por lo demás, no había querido dejar de pasar una ocasión de granjearse un título de gratitud de André. Pero casi inmediatamente, por desgracia, recordé el otro rasgo del carácter de Albertín, y que era la intensidad con que la dominaba la tentación irresistible de un placer, y me acordaba de su impaciencia por llegar al tren, una vez que decidió partir, cómo había empujado al director que, tratando de retenernos, había podido hacernos perder el ómnibus, de gestos de connivencia que me hacía encogiéndose de hombros y que tanto me habían conmovido cuando en el trenecito M. de Cambremer nos preguntó si no podíamos aplazarlo 8 días. Sí, lo que en ese momento tenía delante de los ojos, lo que le provocaba aquella fiebre por marcharse, lo que estaba impaciente por volver a encontrar, era un piso deshabitado que yo había visto una vez y que pertenecía a la abuela de André, un lujoso piso al cuidado de un viejo ayuda de cámara, expuesto al mediodía, pero tan vacío, tan silencioso, que el sol parecía poner fundas sobre el sofá, sobre los sillones de las alcobas donde Albertín y André pedirían al guardián respetuoso, tal vez ingenuo, acaso cómplice, que las dejase descansar. Ahora yo veía todo el tiempo aquel piso, vacío, con una cama o un sofá, con una criada engañada o cómplice, y al que cada vez que Albertín tenía un semblante impaciente y serio, se marchaba para reunirse con su amiga, que probablemente ya había llegado porque estaba más libre. Hasta entonces nunca había pensado yo en ese piso, que ahora tenía para mí una horrible belleza. Lo desconocido de la vida de los seres es como el de la naturaleza, al que cada descubrimiento científico obliga a retroceder, pero no anula. Un celoso irrita a la que ama privándola de 1000 placeres sin importancia,
pero los que constituyen el fondo mismo de la vida de esa mujer, los resguarda donde el otro no se le ocurre buscar en los momentos en que su inteligencia cree mostrar más perspicacia y en los que los terceros le informan mejor. Pero por fin, al menos, André iba a marcharse, mas no quería yo que Albertín pudiera despreciarme por haberme dejado engañar por ella y por André. Un día u otro se lo diría, y así tal vez la obligase a hablarme con más franqueza, demostrarle que de todos modos estaba enterado de las cosas que me ocultaba. Pero todavía no quería hablarle de eso, primero porque, estando tan cerca la visita de su tía, habría comprendido de dónde me venía la información, hubiera cegado esa fuente y no hubiese tenido miedo de otras desconocidas. Luego, porque no quería arriesgarme hasta no estar absolutamente seguro de conservar a Albertín tanto tiempo como quisiera, a provocar en ella demasiadas cóleras que habrían podido inspirarle el deseo de abandonarme. Cierto que si yo razonaba, si buscaba la verdad, si pronosticaba el futuro de sus palabras, que siempre aprobaban todos mis planes y expresaban lo mucho que amaba aquella vida, lo poco que le pesaba su enclaustramiento, no podía dudar de que se quedase siempre a mi lado. Y hasta eso me fastidiaba mucho. Sentía la vida, el universo de los que aún no había disfrutado, escapárseme, cambiados por una mujer en la que ya no podía encontrar nada nuevo. Ni siquiera podía ir a Venecia, donde mientras estuviera acostado me torturaría demasiado el temor a las proposiciones que podrían hacerle el gondolero, el personal del hotel, las venecianas. Mas si razonaba en cambio según la otra hipótesis, la que se apoyaba no en las palabras de Albertín, sino en sus silencios, miradas, rubores, enojos e incluso cóleras cuya falta de fundamento me habrían sido muy fácil demostrarle y de las que prefería aparentar no darme cuenta, entonces me decía que aquella vida le resultaba insoportable, que se encontraba privada todo el tiempo de lo que le gustaba y que fatalmente me dejaría un día. Lo único que yo deseaba, y ella terminaba haciéndolo, era poder elegir el momento. Si ella terminaba haciéndolo, era poder elegir el momento, un momento en el que no me causase demasiado dolor y, además, en una estación en la que ella no pudiera ir a ninguno de los lugares en que yo me imaginaba sus depravaciones, ni a Ámsterdam, ni a casa de André, ni a casa de Mademoiselle Vintel, con la que volvería a encontrarse, cierto, unos meses más tarde. Pero de aquí a entonces me habría calmado y todo esto se me habría vuelto indiferente. En cualquier caso, había que esperar, para pensar en ello, a que estuviese curada de la pequeña recaída provocada por el descubrimiento de las razones por las que Albertín, a unas pocas horas de distancia, había querido primero no irse y luego irse inmediatamente de Balbec. Había que darles tiempo para desaparecer a los síntomas, que sólo podían irse atenuando si yo no descubría nada nuevo, pero que todavía eran demasiado agudos para no hacer más dolorosa, más difícil, una operación de ruptura reconocida ahora como inevitable, aunque en modo algún urgente, y que más valía practicar en frío. Esa elección del momento estaba en mis manos, porque ni siquiera marcharse antes de que yo lo hubiera decidido, en el momento de anunciarme que estaba harta de aquella vida, siempre habría tiempo de pensar en combatir sus razones, de dejarle más libertad, de prometerle algún gran placer inmediato que ella misma deseara esperar, e incluso, si solo encontraba recursos en su corazón, confesarle mi dolor. Desde ese punto de vista estaba, pues, muy tranquilo, aunque por otra parte no fuese en esto muy lógico conmigo mismo. De hecho, en una hipótesis en la que no tenía en cuenta precisamente las cosas que ella decía y anunciaba, suponía que, cuando se tratara de su marcha, me comunicaría de antemano sus razones, me permitiría combatirlas y vencerlas. Sentía que mi vida con Albertín no era, por un lado, cuando no estaba celoso, más que aburrimiento, y por otro, cuando estaba celoso, más que sufrimiento. Suponiendo que hubiera habido felicidad, no podía durar. Con el mismo espíritu de sensatez que me inspira en Balbec, la noche en que habíamos sido felices después de la visita de Madame de Cambremer, quería dejarla por saber que, con prolongarla, ya no ganaría nada,
aunque todavía ahora seguía imaginando que el recuerdo que había conservado de ella sería como una especie de vibración prolongada por un pedal del minuto de nuestra separación. Por eso estaba empeñado en elegir un minuto de dulzura, para que fuese ese minuto en el que siguiese vibrando en mí. No había que exigir demasiado, ni esperar demasiado. Había que ser prudente. Y sin embargo, después de haber esperado tanto, sería locura no saber esperar unos días más, hasta que se presentase un minuto aceptable. En vez de arriesgarme a verla marcharse con aquella misma rebeldía que yo sentía en el pasado cuando mamá se alejaba de mi cama sin haberme dado las buenas noches, o cuando me decía adiós en la estación. Por si acaso, multiplicaba las gentilezas que podía hacerle. En cuanto a los vestidos de Fortuny, al fin nos habíamos decidido por un azul y oro, forrado de rosa, recién terminado, y de todos modos yo había encargado los otros 5 a los que ella había renunciado con pena por preferir ese. Sin embargo, a la llegada de la primavera, y como había pasado 2 meses desde lo que me había dicho su tía, una noche me dejé llevar por la cólera. Era precisamente la noche en que Albertín se había puesto por primera vez la robe de chambre azul y oro de Fortuny que, por evocarme Venecia, me hacía sentir todavía más todo lo que yo sacrificaba por Albertín, sin que me lo agradeciera en absoluto. Pese a no haber visto nunca Venecia, no había dejado de soñar con ella desde aquellas vacaciones de Pascua que, niño todavía, hubiera debido pasar allí, y desde antes incluso por los grabados del Tiziano y las fotografías del Giotto que Swann me regalara tiempo atrás en Combray. El vestido de Fortuny que esa noche llevaba Albertín me parecía como la sombra tentadora de aquella Venecia invisible. Estaba invadido de adornos árabes como Venecia, como los palacios de Venecia ocultos, a la manera de las sultanas, detrás de un velo de piedra calada, como las encuadernaciones de la biblioteca ambrosiana, como sus columnas en las que los pájaros orientales, que significan alternativamente la muerte y la vida, se repartían en el centelleo de la tela, de un azul profundo que, a medida que mis ojos avanzaban por él, se mudaban en oro maleable, merced a esas mismas transmutaciones que, ante la góndola que avanza, mudan en metal llameante el azul del gran canal. Y las mangas estaban forradas de un rosa cereza que es tan particularmente veneciano que lo llaman rosa tiepolo. Durante el día, François había dejado escapar en mi presencia que Albertín no estaba contenta con nada, que cuando yo le mandaba decir que saldría con ella o que no saldría, que el automóvil vendría a recogerla o no vendría, casi se encogía de hombros y apenas contestaba educadamente. Esa noche, en que la sentía de mal humor y en que la primera vaharada de calor me había puesto nervioso, no pude contener mi cólera y le reproché su ingratitud. Sí, puede preguntárselo a todo el mundo, le grité con todas mis fuerzas. Fuera de mí. Puede preguntárselo a François, basta con llamarla. Pero enseguida recordé que en una ocasión Albertín me había dicho lo terrible que le parecía cuando me ponía furioso y me había aplicado los versos de Esther. Juzgad qué conmoción esa frente irritada contra mí ha debido lanzar en mi alma turbada. Ay, sin estremecerme, qué corazón audaz. Sin estremecerse, qué corazón audaz podría resistir los relámpagos que de vuestros ojos parten. Me avergoncé de mi violencia, y para volver sobre lo que había hecho, pero sin que fuera una derrota, de manera que mi paz fuese una paz armada y temible, al mismo tiempo que me parecía útil mostrar, para no sugerirle la idea, que no temía una ruptura. Perdóneme, mi pequeña Albertín, me avergüenzo de mi violencia, estoy desesperado. Si ya no podemos entendernos, si debemos dejarnos, no debe de ser así. No sería digno de nosotros. No dejaremos si es preciso. Nos dejaremos si es preciso. Pero ante todo quiero pedirle perdón muy humildemente de todo corazón. Pensé para repararlo y asegurarme de sus planes de quedarse el tiempo venidero y por lo menos hasta la partida de André, que debía ocurrir dentro de 3 semanas. Convendría buscarle desde el día siguiente
algún placer mayor de los que hasta entonces había tenido, y a plazo bastante largo. Por eso, ya que estaba dispuesto a borrar el disgusto que le había causado, quizás hubiera podido aprovechar ese momento para mostrarle que conocía su vida mejor de lo que creía. El mal humor que iba a causarle sería borrado al día siguiente por mis gentilezas. Pero en su mente quedaría la advertencia. Sí, mi pequeña Albertín, perdóname si he sido violento. No soy tan culpable como creo. Hay gente malvada que busca que riñamos. Nunca he querido decírselo para no atormentarla, pero hay ciertas denuncias que a veces terminan por hacerme perder la cabeza. Y, queriendo aprovechar que podía demostrarle que estaba al corriente de su partida a Valver, por ejemplo, mire, usted sabía que Mademoiselle Vintel debía ir a casa de Madame Verdurin la tarde en que usted fue al Trocadero. Se puso colorada. Sí, lo sabía. ¿Puede jurarme que no era para volver a tener relaciones con ella? Pues claro que puedo jurárselo. ¿Por qué? ¿Por qué volver a tener? Nunca las tuve, se lo juro. Estaba desolado oyendo a Albertín mentirme de aquella manera, negarme la evidencia que su rubor me había confesado de sobra. Su falsedad me hacía sufrir, y sin embargo, dado que contenía una protesta de inocencia que, sin darme cuenta, yo estaba dispuesta a creer, me hizo menos daño que su sinceridad cuando después de preguntarle ¿puede jurarme al menos que en su deseo de ir a esa recepción de los Verdurin no estaba para nada el placer de ver de nuevo a Mademoiselle Vintel? Me respondió, no, eso no puedo jurarlo. Me habría gustado mucho ver de nuevo a Mademoiselle Vintel. Un segundo antes la odiaba por disimular sus relaciones con Mademoiselle Vintel, y ahora la confesión del placer que había sentido viéndola me dejaba destrozado. Evidentemente, cuando Albertín, a mi regreso de casa de los Verdurin, me había dicho ¿no debía estar Mademoiselle Vintel con ellos?, me había devuelto todo mi sufrimiento demostrándome que estaba al corriente de su llegada. Pero después yo me había hecho sin duda este razonamiento. Estaba al corriente de su llegada, que ni le gustaba ni dejaba de gustarle. Pero como de pronto ha debido de darse cuenta que me fue la revelación de que conocía a una persona de tan mala fama como Mademoiselle Vintel, lo que tanto me había desesperado en Valve, hasta el punto de sugerirme la idea del suicidio, no ha querido hablarme de ella. Y resulta que luego se veía obligada a confesarme que esa llegada la complacía. Por lo demás, su misteriosa forma de querer ir a casa de los Verdurin hubiera debido ser para mí una prueba suficiente, pero no había pensado en ello bastante. Por ello, y aunque ahora me decía, ¿por qué solo confiesa a medias?, es todavía más estúpido de su parte que malvado y triste. Estaba tan abrumado que no tuve valor para insistir en ese punto, en el que no se hallaba en buena posición por carecer de un documento decisivo que presentar, y para recuperar mi ascendiente me apresuré a pasar al tema de André, que iba a permitirme aturullar a Albertín con la aplastante revelación de un telegrama de André. Del telegrama de André. Mire, le dije, ahora me atormentan, me persiguen volviéndome a hablar de sus relaciones, pero con André. ¿Con André?, exclamó. El mal humor encendía su cólera, y el asombro o el deseo de parecer asombrada le desorbitaba los ojos. ¡Qué gracioso! ¿Y puede saberse quién le ha dicho cosas tan bonitas? ¿Podría hablar yo con esas personas, saber en qué se basan sus infamias? Mi pequeña Albertín, no sé, son cartas anónimas, pero de personas que quizá no le sería muy difícil de descubrir, para demostrarle que no temía que quisiera buscarlas, porque probablemente la conocen a usted bien. Sin embargo, la última, se lo confieso, y le cito esta precisamente porque se trata de algo insignificante y no tiene nada de penoso citarla, me ha irritado. Me decía que, si el día que dejamos Baalbek al principio usted había querido quedarse y luego partir, fue porque entre tanto había recibido una carta de André diciéndole que no iría. Sé de sobra que André me escribió que no iría, hasta me telegrafió. No puedo enseñarle el telegrama porque no lo guardé, pero no fue ese día. Además, aunque hubiera sido ese día, ¿qué quiere que me importe que André fuese o no a Baalbek? ¿Qué quiere que me importe?
¿Qué quiere que me importe? Era una prueba de cólera y de que aquello le importaba algo, pero no necesariamente una prueba de que Albertín hubiera vuelto solo por deseo de ver a André. Cada vez que Albertín veía uno de los movimientos reales o alegados de uno de sus actos, descubiertos por una persona a la que había dado otro motivo, Albertín se ponía furiosa, aunque fuera la persona por la que realmente había cometido aquel acto. Que Albertín creyera que aquellos informes sobre lo que hacía no eran anónimos, que se me enviaban a pesar mío, sino que era yo quien lo solicitaba ávidamente, no habría podido deducirse en absoluto de las palabras que luego me dijo, en las que aparentaba aceptar mi versión de las cartas anónimas, sino de su expresión de cólera contra mí, cólera que no parecía ser sino la explosión de sus malos humores anteriores. Cólera que no parecía ser sino la expresión de sus malos humores anteriores, lo mismo que el espionaje al que, según esa hipótesis, había supuesto que yo me había dedicado, no habría sido otra cosa que el resultado de una vigilancia de todas sus acciones, de la que ella no habría tenido la menor duda desde hacía tiempo. Su cólera alcanzó incluso a André, y pensando probablemente que ya no volvería a estar tranquilo ni siquiera cuando ella saliese con André. Además, André me saca de quicio, es pesadísima, regresa mañana, no quiero salir más con ella. Puede anunciárselo a la gente que le ha dicho que yo había vuelto a París por ella. Si le dijera que, después de tantos años, no conozco a André, no podría decirle cómo es su cara de lo poco que la he mirado. Pero en Balbec, el primer año, me había dicho, André es encantadora. ¿Verdad que esto no quería decir que tuviese relaciones amorosas con ella? E incluso en esa época nunca le oí hablar sino con indignación de todas las relaciones de ese género. Pero ¿no podía haber cambiado, incluso sin darse cuenta de que había cambiado, sin creer que sus juegos con una amiga fuesen lo mismo que las relaciones inmorales, bastante poco precisas en su mente, que censuraba a los demás? ¿No era posible también que ese mismo cambio y esa misma inconsciencia del cambio se hubieran producido en sus relaciones conmigo, de quien en Balbec había rechazado con tanta indignación aquellos besos que ella misma había de darme luego y cada día, y que seguiría dándome, eso esperaba yo, durante mucho tiempo, que iba a darme dentro de un instante? Pero, querida, ¿cómo quiere que se lo anuncie si no las conozco? La respuesta era tan enérgica que habría debido disolver las objeciones y dudas que yo veía cristalizadas en las pupilas de Albertín, pero las dejó intactas. Yo me había callado, y sin embargo ella seguía mirándome con esa atención persistente que se presta a alguien que no ha terminado de hablar. Le pedí perdón de nuevo. Me respondió que no tenía nada que perdonarme. Había vuelto a recobrar la dulzura, pero bajo su semblante triste y descompuesto me parecía que se había formado un secreto. Yo sabía bien que no podía dejarme sin avisarme. Por otra parte, no podía ni desearlo. Dentro de 8 días debía probarse los nuevos vestidos de fortuna, sin hacerlo decentemente, dado que mi madre volvía al acabar la semana, lo mismo que su tía. ¿Por qué, si era imposible que se marchase, le repetí varias veces que al día siguiente saldríamos juntos para ir a ver unas cristalerías de Venecia que quería regalarle, y sentí alivio al oírle decirme que estaba de acuerdo? Cuando vino a darme las buenas noches y la besé, no hizo como de costumbre, se apartó, y solo había pasado unos instantes desde el momento en que acababa de pensar en esa dulzura que de que todas las noches me diese lo que me había negado en Balbec. No me devolvió mi beso. Se hubiera dicho que, disgustada conmigo, no quería darme una señal de ternura que más tarde hubiera podido parecerme como una falsedad que desmentiría ese disgusto. Se hubiera dicho que conciliaba sus actos con ese disgusto, pero con mesura, bien para no anunciarlo, bien porque, pese a romper conmigo las relaciones carnales, quería sin embargo seguir siendo mi amiga. La besé entonces una segunda vez, estrechando contra mi corazón el azul centelleante y dorado del gran canal,
y los pájaros acoplados, símbolos de muerte y de resurrección. Y por segunda vez, en lugar de devolverme mi beso, se apartó con esa especie de terquedad instintiva y nefasta de los animales que olfatean la muerte.